Ahí nos vamos a ubicar allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Y vamos a leer estos 4 versículos, 37, 38, 39 y 40. Y vamos a ver el Señor que nos habla en estos versículos en este día. Espero que ya hayas encontrado la palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu de Dios. Y dice de la siguiente manera, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Padre, bendigo esta palabra, soberano Rey Dios, y declaro, Señor, que esta palabra, oh Señor, penetrará nuestros corazones de una manera especial y maravillosa, Señor. Que a través de esta palabra tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Tú vas a sanar, tú vas a libertar a través de esta palabra. Tú vas, oh Señor, a hacer algo especial hoy en tu pueblo, Señor. Así yo lo creo y mi boca lo confiesa y con mi corazón puedo creer que será una realidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria a ti, Padre maravilloso. Amén y amén. Amén. Entonces, hemos acabado de leer una porción maravillosa de la palabra del Señor. Hemos leído muchas veces esta porción. Nos hemos deleitado en los mandamientos de nuestro Rey soberano, porque eso es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros nos deleitemos de sus mandamientos, que no solamente nos deleitemos en las promesas del Padre, en las promesas que quedaron escritas aquí en la palabra, sino que también podamos deleitarnos en sus mandamientos. Y cuando nosotros nos deleitamos en sus mandamientos, no nos va a ser difícil cumplirlos. Se nos va a hacer más fácil poder vivir una vida de obediencia cuando cumplimos lo que Él ya escribió, lo que Él ya nos mandó en esta bendita palabra del Señor. Entonces quiero hoy predicar ese tema de los mandamientos y le he colocado como título a esta prédica: si amo a Dios, amaré a mi prójimo. Recuérdalo: si amo a Dios, amaré a mi prójimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer este texto donde habla del gran mandamiento, encontramos a 2 grupos de personas. Unos son los saduceos y otros los fariseos. Estas 2 personas tenían pensamientos diferentes. Cuando tú te trasladas un poquito más atrás de estos versos que acabamos de leer y te vas al versículo 23, allí encuentras una porción de la palabra donde los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección. ¿Por qué ellos hacían esta pregunta? Sencillamente porque ellos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí lo creían. Entonces estos 2 grupos tenían creencias diferentes, ¿no? Y esos 2 grupos de personas también los podemos encontrar en esta tierra, en este tiempo. Unos creen una cosa y otros creen otra. Pero de eso no es lo que yo te quiero hablar en esta hora. De lo que yo te quiero hablar es del mandamiento, porque luego que los saduceos hacen una pregunta al Señor Jesús, el Señor Jesús le responde con la sabiduría y la inteligencia, ese don maravilloso que Jesús tenía para poder responder a la gente. Luego que ellos lo hacen, entonces vienen la pregunta, la respuesta que Jesús le da a los saduceos, les parece fenomenal a los fariseos. ¿Sabe por qué?
porque los fariseos sí creían en la resurrección. Ellos creen que habrá vida más allá de la muerte. Pero los fariseos también, queriendo tentar al Señor Jesús, vienen también y le hacen otra pregunta. Y dice el verso 34 de la siguiente manera: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Aleluya. Estamos leyendo el versículo 35 del capítulo 22 que empezamos a leer en Mateo. Verso 36. Maestro, le pregunta el fariseo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta es la pregunta que el fariseo hace al Señor Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y cuando yo leo esta pregunta y miro quién fue que le preguntó a Jesús, yo me da como asombro y me pone a pensar, porque es que el que le preguntó a Jesús esto fue un intérprete de la ley, un experto en la ley, un experto en la ley religiosa. Esto que él le acaba de preguntar a Jesús, el intérprete ya lo habría tenido que haber leído, porque esa misma palabra la encontramos en Deuteronomio 6:5. Vamos a leer un momentico Deuteronomio 6:5. A ver qué nos dice esa palabra. Deuteronomio 6:5 dice de la siguiente manera: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vuelvo y lo repito: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra no era desconocida para el intérprete, pero él solo quería tentar a Jesús y saber qué clase de maestro era. Cuando él le hace esta pregunta a Jesús, Jesús le dice, en el versículo 37, Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Y vamos a quedarnos allí un momentico estacionados. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios. Y algo que a mí me gusta es que Jesús siempre profundizó en la palabra. Él no se quedó solo con la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Él siempre que le hacían una pregunta del Antiguo Testamento, de algo que había allí de la ley, él siempre fue al espíritu. Él siempre, la palabra que habló fue una palabra que llegaba al espíritu de la persona para que fuese ministrado de una manera especial. Amar es lo primero que el Señor Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Y amar es un sentimiento profundo hacia alguien. Aleluya. Amar es tener un sentimiento profundo hacia alguien. Amar está relacionado con el deseo intenso de estar con alguien y compartir con esa persona lazos afectivos duraderos. Cuando yo leía este significado me llamaba mucho la atención, porque está hablando de tener un sentimiento profundo hacia alguien. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo al fariseo y nos está diciendo a nosotros también en esta tarde: tienes que tener un sentimiento profundo por el Padre. Aleluya. Y no solamente eso, tienes que tener un deseo intenso de estar con Él
y compartir con Él. ¿A cuántos les gusta compartir con el Padre? ¿A cuántos les gusta estar con Él? Para muchas personas a veces esto se hace una carga, pero esto en realidad debe ser un deleite en nuestras vidas. Que no digamos tengo que orar, sino que digamos, oh, qué privilegio tan maravilloso tengo de entrar en la presencia del Rey. Qué privilegio tengo de poder hablar con el Rey, porque ya no tenemos intermediarios. Así que esa palabra tengo, vamos a quitarla de nuestro léxico y vamos a empezar a hablar como gente de reino. Amarás al Señor tu Dios y Él dice con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y sabes, del corazón, dijo Jesús. ¿Tú sabes por qué el Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Porque del corazón, cuando le preguntaban los discípulos a Él, ¿qué era lo que contaminaba al hombre? El Señor Jesús decía que lo que contaminaba al hombre era lo que salía dentro del corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los malos deseos, la blasfemia y los malos testimonios. Por eso el Señor Jesús dice que amemos al Padre con todo nuestro corazón. Porque cuando nosotros amamos de verdad a Jesús, cuando nosotros entregamos nuestro corazón, cuando lo rendimos a Él y le amamos de verdad, lo que va a salir de nuestro corazón no van a ser nada de estas cosas feas que dice allí en esa porción. Lo que va a salir de nuestro corazón va a ser bueno, va a ser recto, va a ser justo. Lo que va a salir de nuestro corazón, aleluya, van a ser buenas acciones. Mis acciones van a ser buenas. Lo que va a salir es palabra de vida. Lo que va a salir son palabras de bendición que edifiquen, restauren y levanten a las otras personas. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, todo lo que salga de Él, todo lo que fluya de Él, todo lo que ministre Él a otro va a ser bueno y va a ser de bendición. Recuerdas en Proverbio dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Y es que de Él tiene que emanar vida, tiene que emanar restauración, tiene que emanar palabra buena. Cántico a nuestro Dios de todo corazón. Y todo esto va a salir de allí porque amamos a nuestro Rey. Como este mandamiento lo está diciendo. Sigue diciendo, y con toda tu alma. Y en el alma están los sentimientos, las emociones, está la voluntad. A veces el cristiano está orando por algo que él quiere y en medio de esa oración le dice a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Pero realmente el deseo que hay en el alma de él, de ese cristiano, no está alineado a la voluntad de Dios. Realmente lo que Dios quiere a veces para nosotros es una cosa. Y lo que nuestra alma desea es otra. Y pareciera como si lo que nuestra alma desea se pusiera por encima de la voluntad de Dios. Y cuidado con eso, mis amados hermanos. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no está diciendo que sea que a nosotros nos parezca tan buena ni tan agradable, porque muchas veces Dios ha estipulado cosas para nuestra vida que en el momento no han sido de gozo para nosotros, pero luego hemos visto los frutos y hemos visto que sí es bueno. Y así le pasa muchas veces a la gente. Yo recuerdo cuando Dios no quería que yo me endeudara más en el banco. Y yo había visto caer mi negocio porque Dios tenía otro propósito y era traernos al ministerio. Pero yo quería mi negocio.
Y yo le decía, Señor, voy a ir al banco. Y si es tu voluntad que me salga ese préstamo, Señor, pero tú sabes que yo quiero que ese préstamo salga porque quiero seguir trabajando. Tú sabes que yo dependo de ese trabajo, que ese negocio lo he tenido por años. Por eso yo te estoy hablando esto hoy, porque yo lo viví. Y pareciera como que la voluntad del alma, o sea, lo que el alma deseara fuera más fuerte, que Dios llega un momento en que dice, bueno, está bien, pero asume las consecuencias. Y las tuve que asumir, mis hermanos. Y esto es lo que uno no quiere que la gente vuelva a vivir. Yo necesito amar a Dios con toda mi alma y que los deseos de mi alma sean los deseos de Dios, que los sueños que yo tengo sean los sueños de Dios, que los proyectos que yo tengo en mi vida sean los proyectos que Él ha colocado en mi ser. Amén. Dejemos de ser almáticos y sentimentales. No nos dejemos mover por emociones y sepamos muy bien qué clase de decisiones es la que vamos a tomar para poder tener un futuro tranquilo y en paz. Amén. Bueno, la última parte que habla el Señor allí es, y con toda tu mente. Y esta área puede ser usada por el mismo enemigo si nosotros la permitimos. Muchas veces el cristiano ha dejado que el alma se convierta en un campo de batalla, donde Satanás ha venido y ha metido una cantidad de cosas. Y el cristiano ha empezado a razonar y a pensar y a darle como vuelta a eso allí, y eso va creciendo como la hierba mala. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos que razonar nada de lo que el enemigo nos diga. Mi mente no puede ser un campo de batalla de Satanás. Mi mente tiene que estar llena de la presencia de Dios. No nos vamos a dejar minar, porque el Señor dijo que lo tenemos que amar con toda nuestra mente. El enemigo va a enviar dardos cada día a nuestras vidas. Pero ¿saben lo que la palabra de Dios dice? Que Él nos dio el yelmo de la salvación y un escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Con eso apagamos. ¿Tú crees que el diablo te va a dejar tranquilo un solo día? No, mis amados. Él no nos va a dejar tranquilos ni un día. Y sabe, yo le doy gloria a Dios por los tiempos de tempestad que a veces se levantan, porque esos tiempos de tempestad son los que despiertan al cristiano. Esos tiempos de tempestad son los que ponen alerta al cristiano. Es como cuando tú estás durmiendo y empieza a tronar muy fuerte y esos truenos te empiezan a despertar y a incomodar. Así muchas veces Dios hará. Amén. El versículo 38 dice, este es el primero y gran mandamiento. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Este es el más grande y el más importante. Pero Jesús sigue diciendo, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento se parece al primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo como a ti mismo? Un segundo mandamiento que es también muy importante. ¿Y quién es mi prójimo? Tú te preguntarás, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda la humanidad de esta tierra. El que pasa por tu lado, el que se para al lado tuyo en el supermercado, el que va sentado al lado tuyo en la buseta, el que está acostado en un andén, el que está allí debajo del puente, el que está con problemas de drogadicción, de homosexualismo. Ese es tu prójimo.
y lo debes amar como a ti mismo. A mí me encanta cuando el Señor Jesús habla esta palabra, porque cuando Jesús hablaba estas palabras, la gente era tan confrontado que no podía ni siquiera darle respuesta a lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Quién es mi prójimo? El Señor estuvo aquí en la tierra enseñándonos y nos dio claros ejemplos de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro semejante. Si tú te das cuenta, el interés de Jesús aquí en la tierra no fue por edificar casas grandes, ni por tener una limusina, porque lo mucho que montó fue un burro. No se interesó por las cosas materiales, porque Él sabía que lo que había allá en la gloria, en el cielo, era muchísimo más grande, que lo que había aquí en la tierra no era nada. Y con eso yo no te estoy diciendo que no te preocupes por tener tu casa propia. Tenla si puedes. Pero esto no debe ser lo más importante en tu vida. Nosotros tenemos que tener en claro las enseñanzas de Jesús. Y Jesús lo que nos enseñó fueron cosas tan poderosas que si nosotros las pusiéramos nos pusiéramos al pie de la letra a practicarla cada una, seríamos las personas más poderosas de esta tierra, las más alegres, las más victoriosas. Satanás logró que este mandamiento fuese quebrantado desde el Edén. Cuando tú vas al Génesis y lees la palabra, te das cuenta que Satanás pudo engañar a Adán y a Eva, que los hizo caer en pecado de desobediencia. Y ellos empezaron a dejar de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Por qué lo digo? Porque cayeron, quitaron la mirada del Altísimo y la pusieron en un árbol que les podría supuestamente proporcionar algo más poderoso que lo que el Padre les estaba dando. Cuando ellos pecan, ellos tienen dos hijos, Caín y Abel. Y aquí vemos cómo ese mandamiento empieza a ser quebrantado de una manera terrible. Y vemos a un Caín lleno de odio y de venganza en contra de su hermano, hasta el punto de llegar a matarlo. Cuando la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero empezamos a ver el trabajo de Satanás desde este tiempo, donde Caín asesinó a su propio hermano, derramó sangre inocente, solo porque su corazón estaba lleno de soberbia, de altivez, porque no amaba a Dios con todo su corazón, ni con toda su alma, ni con todas sus fuerzas. Pablo, claramente, en Efesios 6:12, vamos a leer un momento. Busca allí en tu Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leer unos versículos que hay allí en la palabra. Y dice así de la siguiente manera. Efesios 6, 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aleluya. En otra versión dice, porque nuestra lucha no es con gente de carne y hueso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Mira lo que Pablo está diciendo aquí en esta palabra.
¿Con quién es nuestra verdadera lucha? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esta palabra con lo que estamos hablando de Mateo? Mucho, porque cuando yo estaba meditando en esta palabra, el Señor me traía esta. Y cuando yo me puse a pensar, yo dije, esto tiene mucho que ver. Porque es que en este momento hay guerras, hay conflictos, hay problemas, hay muchas cosas que se están moviendo en el mundo. ¿Sabe? Porque no se está amando al prójimo. Porque se está peleando. No es contra el enemigo invisible que tenemos. Se está peleando contra el hombre. Se está peleando contra la mujer. Se está peleando contra el vecino. Se está peleando contra el esposo. Se está peleando contra el hijo y no vemos lo que hay detrás de ellos. No vemos qué es lo que está operando en la vida de ellos. Nos hemos olvidado que nosotros tenemos que ser personas espirituales y que tenemos que discernir espiritualmente las cosas y entender que hay un reino de las tinieblas que nos está atacando, pero para que Él nos pueda atacar a nosotros, va a usar a tu familiar, va a usar a tu mismo esposo, a tu esposa, va a usar a tus hijos, al amigo, a tus padres, al vecino, al primo, a la prima, a quien Él pueda usar, a tu mismo jefe. Nos hemos olvidado que Él tomará como instrumento para hacernos daño a otras personas. ¿Sabes para qué? ¿Sabes con qué propósito Él lo está haciendo? Para que nosotros quebrantemos este mandamiento importante que la ley en el Antiguo Testamento lo dice y luego Jesús en el Nuevo Testamento lo vuelve a repetir como una gran enseñanza para todos nosotros. El enemigo sabe que si logra poner en contra a la madre con los hijos o al esposo con la esposa, él tendrá terreno ganado porque la persona piensa que es él o ella la que le está haciendo la guerra, que es él quien lo odia. Cuando a ti tu esposo te dice, no te quiero, te odio, tu esposa entiende que no es él, es lo que hay en él, es ese espíritu maligno que está operando en la vida de él, que te agrede con palabras para que tu corazón se entristezca, para que tus sentimientos sean heridos, para que tú empieces también a querer vengarte y odiar a esa persona. Eso nosotros lo tenemos que entender. Y vaya que cuesta. Porque cuando alguien nos hace algo, se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida Efesios 6:12 que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra el ser humano en esta tierra. No es contra nuestro prójimo. Es contra el mismo infierno que se ha levantado para querer hacernos daño y destruirnos. ¿Recuerdas la prédica del viernes? El ladrón vino solo para hurtar y matar y destruir. Y mucha gente hoy en día está odiando a su prójimo porque no supo discernir, porque le faltó ser más espiritual para poder comprender y ver con los ojos espirituales quién es el que te está haciendo la guerra. Hay faraones que se levantan en contra de nuestra vida. Gente que a veces quiere hasta destruir el ministerio. Gente que quiere destruir los hogares. Pero saben, no son ellos. Ellos están siendo instrumento del maligno para dañarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos. Y siempre se lo estoy diciendo a la iglesia. Dejemos ya de mirar con los ojos físicos, con estos ojos de carne que tenemos en nuestra cara, porque nos vamos a volver unos carnales, vamos a vivir de una manera vengativa, vamos a ser soberbios, nos vamos a volver altivos, nos vamos a volver desobedientes, vamos a querer descargar nuestra ira y nuestra venganza contra aquella persona
que no es en realidad la que nos está haciendo daño. Y este es un propósito que Satanás tiene bien claro y que tú y yo como pueblo de Dios lo tenemos que tener también claro. De que Él nos hará guerra y usará a veces a la persona que tú más amas para que tu corazón se empiece a herir, a dañar, a lastimar. ¿Tú sabes por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no quisieron perdonar. Porque vieron a esa persona como el enemigo. Y con esto no estoy excusando el adulterio ni la infidelidad. Nosotros nos tenemos que cuidar. Y así como le somos fieles a Dios, le seremos fieles a la pareja. Amén. Y es que si somos fieles a Dios, le seremos fieles a la pareja. Muchas personas le quitaron la vida a otra porque se dejaron llevar de la venganza, de la ira, del enojo, de la soberbia y llegaron hasta ese punto. Y es que cuando Jesús dice aquí en el versículo 40 del Mateo 22, donde estábamos, volvemos allí nuevamente. Gloria al Señor. Versículo 40 del capítulo 22 de Mateo. Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tú dirás, pero ¿cómo así que de estos dos solamente depende toda la ley? Si hay otros mandamientos, está no robarás, está no adulterarás, está no levantarás falsos testimonios, está no codiciarás, está honra a tu padre y a tu madre. Pero yo te aseguro una cosa, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, vas a poder amar a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, yo te aseguro, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar, no le vas a hacer daño, no vas a codiciar nada que él tenga, no vas a levantar falsos testimonios contra él, no vas a levantar discordia, no vas a provocar pleito, no lo vas a odiar. En tu corazón no va a haber venganza en contra de él. ¿Ahora puedes entender un poco más esto? Yo espero que tú lo estés comprendiendo como el Señor me lo hizo comprender a mí. Y es que cuando nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no le vamos a causar ningún daño a esa persona. No causaremos daño a nadie. No nos vengaremos de nadie, no odiaremos a nadie, nuestro corazón no se llenará de amargura contra nadie, viviremos tranquilos, viviremos llenos de paz, viviremos felices, por más tormentas y dificultades que estemos pasando, nos gozaremos en el Señor. Aleluya. Por eso Pablo también la tenía clara, mi hermano. Mi lucha no es contra esa persona que Dios hizo también a imagen y semejanza de Él. Mi lucha no es contra esa persona. Yo me tengo que levantar en el poder del Espíritu e ir y derribar toda fortaleza del enemigo y todo lo que se esté queriendo levantar para destruirme. Eso lo hace la gente que es espiritual, pero la gente que no ha entendido las cosas de esta manera se levanta en su carne y soluciona los problemas en su carne. Y esto traerá dolor, esto traerá tristeza, esto traerá consecuencias duras, porque el Señor ya nos lo ha dicho a través de la palabra. Por eso
Pablo nos sigue diciendo allí en Efesios, en el versículo 13 nos sigue diciendo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. Cuando hayan acabado todo, dice la palabra, estén firmes. Y sigue diciendo el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17 termina diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Tú sabes lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos? Esta serie de instrucciones que el mismo Pablo nos acaba de dar para que estemos armados sin lastimar a nuestro prójimo, es que estemos ceñidos de verdad, que practiquemos cada día la verdad, que nos vistamos de justicia. Él nos está diciendo que nuestro calzado sea de paz, que caminemos en paz, que caminemos en el evangelio puro de Jesucristo. Nos está diciendo que tengamos la fe en alto, porque los dardos vendrán, pero si tu fe está arriba, con esa fe podrás apagar los dardos de fuego del maligno. A veces la gente deja caer la fe. Yo siempre le digo a la gente, hable una palabra en fe y no la deje caer, y manténgala arriba, el escudo de la fe. Porque cuando tú declaras la palabra, el enemigo enviará dardos para destruir esa palabra. Pero tú vas a tener en alto la fe, el escudo de la fe. Y tu cabeza va a estar cubierta, aleluya, con el yelmo de la salvación. Te vas a cubrir de salvación, aleluya. Y vas a estar lleno de palabra. Porque la última parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llenos de palabra de Dios. Si nosotros de verdad nos colocamos esta armadura y sabemos contra quién estamos peleando, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a poder amar a Dios. Y si amamos a Dios con ese amor, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Aunque tú digas, esa persona es difícil, ya te lo acabé de decir. ¿Contra quién peleas? Amados, esta palabra es una palabra muy hermosa. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y saber cómo es que el enemigo trabaja para crear destrucción, caos en la tierra, para crear guerras. Naciones contra naciones se pelean por un pedazo de tierra, por un pedacito de mar, que no lo hicieron ellos, lo hizo Dios. Que la palabra dice que todo lo que hay en el mundo, la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en la tierra es de Él. Por eso tú ves los conflictos que hay. El amor al prójimo se ha perdido. Por eso este mismo intérprete, cuando le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le mostró la parábola del samaritano. Le contó la historia del samaritano y le dijo quién había sido el prójimo de aquel samaritano que había sido atacado por ladrones. Pero a veces no hemos cumplido la palabra como es. Pero Dios hoy vuelve y nos anima
que cumplamos la palabra de Dios, que nos apropiemos de esta palabra hermosa y que podamos entender cuál es el propósito de Dios para que podamos vivir en paz y en bendición y que podamos discernir cuál es el propósito de Satanás para destruir la creación de Dios, para destruir al hombre que Dios hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, mis amados, esta palabra debe quedar sembrada en nuestro corazón. Pero no solamente quedará sembrada. Cuando algo se siembra, y si se siembra en tierra buena, y yo espero que tú seas tierra buena, donde esta palabra, donde esta semilla haya caído. Porque si esta semilla cayó en buena tierra, va a empezar a germinar. Y cuando crezca esta semilla, cuando se convierta en un árbol, va a empezar a dar frutos, frutos de justicia, frutos de amor, frutos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este día, que tú y yo tengamos frutos que lo alaben y lo glorifiquen a Él, que Él pueda decir, ese es mi hijo. Ama, aunque no lo amen, ama. Gloria al Señor. Esa es mi hija. Porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no se envanece, el amor no deja de ser. Que Dios pueda sentirse privilegiado de ser nuestro Padre. Amén, mis amados. Así que esta es la palabra que el Señor me ha regalado para transmitírselas a ustedes y fue de gran bendición para mi vida y yo espero que también haya sido de gran bendición para la tuya. Y recuerda, el que ama a Dios no hace daño a su prójimo porque le ama también. Amén, iglesia.